Bien, entonces, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, vamos a comenzar esta conferencia con el profesor don Guillermo Pérez Galicia, quien nos va a exponer un tema muy interesante, pero según lo que me ha expresado el profesor Pérez Galicia y uno mismo también a lo largo de los conocimientos. El tema es Fray Diego de Deza, visionario y precursor de la Escuela de Salamanca y del descubrimiento de América. Vamos a conocer un poco quién es este personaje histórico, la importancia que tuvo en la creación de la Escuela de Salamanca, un poco lo que es la Escuela de Salamanca, la Universidad de Salamanca, y por supuesto la participación que tuvo eh, con los reyes católicos y con Cristóbal Colón en el descubrimiento de América, que es algo muy interesante y poco conocido. El profesor Pérez Galicia es licenciado y doctor en Filología Clásica de las universidades de Salamanca y Valladolid, y con su tesis doctoral sobre helenismo y retórica epistolar, defendida en francés y español, refrendado doctor internacional por las universidades Federico II de Nápoles, von Humboldt de Berlín y Paul Valéry de Montpellier. Y además es docente en autores clásicos, por supuesto en las lenguas clásicas. Cuando hablamos de lenguas clásicas, estamos hablando griego, latín, evidentemente. Así que quiero entonces dejar ahora a continuación con usted el profesor Guillermo Pérez Galicia para que veamos este tema muy interesante. Adelante, profesor. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Y buenas tardes, o en el caso de la península ya empiezan a ser buenas noches, porque acaba de ponerse el sol. Y desde aquí, desde las tierras que eran de Isabel de Castilla, en que me encuentro ahora mismo, en Fontelsol, que tiene un castillo que era el castillo de los Bracamonte, los que luego serán los marqueses de Fontelsol, pues me encuentro aquí, como estaba comentándole a Cristian antes, a mi derecha, si miro por la ventana, ya casi no se ve porque se puso el sol ya, pero a lo lejos durante el día se ve con toda claridad el castillo de la Mota, tan famoso de Medina del Campo, que fue para su tiempo uno de los prodigios, una de las revoluciones en la defensa militar. Luego, que además en Medina es donde está el Palacio Testamentario, donde hizo Isabel su testamento y es donde tomó forma definitiva la letra de cambio. Además, de ahí era este famoso que anduvo tanto por América, don José de Acosta, el primero que habla de las adaptaciones, mucho antes que Lamarck. Y era de Medina, pero estuvo, como digo, en América, el primero también que hipotetizó sobre el parentesco que los indígenas tenían con los asiáticos y cómo habían debido llegar por emigración por el estrecho de Bering, tal y como ha confirmado la genética de poblaciones modernas, o científicos tenían ahí como en el que luego han demostrado, por ejemplo, el abate de Nina en Francia demostró que lo poco que tiene de potable científicamente René Descartes es lo que copió de este hombre, de su obra llamada La Antoniana Margarita. Ahí enfrente, mirando por la ventana, puedo ver a lo lejos la iglesia de San Nicolás, donde fue bautizada Isabel la Católica, y a la izquierda, a lo lejos, a 15 kilómetros, está Arévalo, la ciudad de Arévalo, donde pasó tanto tiempo el gran San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y donde Isabel la Católica creció. Entonces aquí ya, inspirado con tan grato lugar, en el que tengo la bendición de encontrarme, vuelvo a mencionaros a Dios para decir una frase que dijo Colón, que es que después de Dios, a Fray Diego se debe el descubrimiento de las Indias. Y esta no es la única vez en que Colón se refiere a este punto. Colón numerosas veces habla de que si no hubiera sido por Diego de Deza, es decir, ahora mismo no tendríamos posibilidad no de estar celebrando aquí esta videoconferencia, no ya por no hablar de Diego de Deza,
sino que no podíamos hablar de absolutamente nada porque, para empezar, no estaríamos aquí hablando en castellano. El castellano llega a América gracias a Diego de Deza. La mayoría de los habitantes de Hispanoamérica actuales existen gracias a Diego de Deza, porque si no, no se habrían encontrado estos dos mundos que conformaron esta gran civilización, que es la civilización hispánica que llevamos por nuestras venas. Ni tampoco muchos de los peninsulares, porque una de las cosas desconocidas es que también hubo bastantes indígenas que vinieron a la península, se quedaron aquí en la península, procrearon aquí y mezclaron su sangre con los de la península. Es decir, tal y como entendemos a día de hoy, ni España ni ninguna de las naciones hispánicas o pueblos hispánicos o estados hispánicos, o como lo queramos llamar, no existirían. Ese es el primer punto en que quiero hacer hincapié y por qué Diego de Deza es tan importante. Y es un personaje, lamentablemente, que ha sido bastante olvidado frente a otros personajes como el cardenal Cisneros o el cardenal Mendoza o los propios reyes católicos. Es un personaje del cual se ha escrito muy poco. Casi la primera obra que se escribe es una pequeña biografía. La primera ha sido un poco que entra con algún detalle más. Y de esto hace menos de 300 años. Es decir, habían pasado ya 200 años, aunque es cierto que se basa en fuentes. En fuentes sí que había. Una cosa es que no hubiera una biografía y otra cosa es que hubiera fuentes. Las fuentes sí que las tenemos, porque tenemos, para empezar, una extensa cantidad de cartas que se envían. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que esta primera obra, que es en realidad no es más que una parte que hay posterioridad al prólogo de una obra que es la historia del colegio de Santo Tomás de Sevilla. Sevilla, como ustedes saben, fue una ciudad muy importante también. En Sevilla estuvo la casa de contratación, que muchos se han referido a ella como el Cabo Cañaveral de la época, donde ahí salían todos los descubrimientos que eran vitales, porque evidentemente, contrariamente a las mentiras que ha lanzado la leyenda negra, el avance científico del mundo hispánico o de España, podemos decir sin más de España, porque todo era España y no había diferencia entre los habitantes de ambos hemisferios, todos eran considerados por igual súbditos de la corona. Tenía su centro, digamos, científico y tecnológico, Avant la Lettre, en aquella época estaba allí en Sevilla. Era ciudad que llamaban Puerta y Puerto de Indias, porque es como se llaman las Indias occidentales, América, inicialmente. ¿Por qué le llaman así? Pues como sabemos, pues porque en origen parece ser que no se daban cuenta de que habían llegado a algo nuevo, creían que habían llegado a las Indias por el otro lado. Según señala Diego Ignacio de Góngora, que es otro de los autores que después ha tratado un poco a Deza, la persona de más confianza que tuvo Fernando el Católico en Castilla era Diego de Deza. De manera que, por ejemplo, tenemos que situarnos el contexto en el que estamos. Desde el punto de vista geográfico, en ese momento en que España llega a América, la división que tiene España tiene bastante poco que ver con la división que tiene regional en la actualidad en comunidades autónomas, que son sobre todo un invento, casi podríamos decir un invento hecho con un compás y con una escuadra sobre un papel, que no tienen base histórica, y todavía menos base histórica aquellas regiones que se hacen llamar históricas. Pero bueno, no es un asunto en el que entrar en la actualidad. Lo que nos interesa saber es el contexto geográfico concreto en el que está Diego de Deza. Él está en el contexto, pues como el que yo decía inicialmente, que estoy yo ahora, parecido, porque aquí todos esos sitios estaban muy cerca entre sí, porque eran las Extremaduras, que se llamaban, que a partir del siglo XVI van a quedar reducidas a una sola Extremadura, que es la que se llamaba Extremadura leonesa, cuya capital era Salamanca. Salamanca, ¿cuál era la importancia de Salamanca? Salamanca no era importante ni por tener una gran población. Pensemos que en aquel momento, de las ciudades más pobladas que había en España, por ejemplo, Madrid era una aldea de 4.000 habitantes, nada más. Valladolid era de las más pobladas, por ejemplo, tenía unos 50.000 habitantes.
porque se hizo un padrón bajo Carlos I. España, todo lo que es la península ibérica, tenía en torno a unos 7 millones en aquel momento. Salamanca, que es la primera que ostentó históricamente el título de universitas a nivel mundial. Se habla de estudios generales como precedente de la universidad. Dentro de ellos, el primero fue el de Palencia, después hay disputas sobre si se traslada a Valladolid, Salamanca, etc. Y luego hubo otros como el de Bolonia, en la península italiana, Oxford, pero la primera que tiene el título de universitas es la de Salamanca. Y gran preponderancia tiene Diego de Deza en lo que son los estatutos definitivos de la Universidad de Salamanca, que son los que influyen en todas las universidades que se van a fundar en América, y las primeras, recordemos, que son las hispanoamericanas y no las anglosajonas ni las de Canadá tampoco. Los estatutos se inspiran en Salamanca, a excepción de dos. Y la excepción, como siempre, confirma la regla, porque son dos las que no basan sus estatutos en Salamanca, que es la de Costa Rica y la de Venezuela. Esas dos son las únicas que no, pero todas las demás sí. Y esas dos, a pesar de todo, aunque basan sus estatutos en la de Alcalá de Henares, que es la que fundó el cardenal Cisneros, sin embargo, acaban teniendo influencia de la de Salamanca. Y en eso es muy importante Diego de Deza también, porque Diego de Deza, y aquí uno de los puntos más importantes en que quiero incidir, es el que empieza a introducir en la Universidad de Salamanca y a hacer que luego se extienda por las universidades en general como método básico, el método de Santo Tomás, el método tomista. Inicialmente, lo común era utilizar el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, pero él empieza a introducir la suma teológica como elemento básico. Y además él va a llegar a ser el que ostenta la cátedra más importante de su época, que era la cátedra de prima, así llamada prima porque era a primera hora. El inicio de las clases hay varios catedráticos, pero no se encuentra que había 25 cátedras en aquel entonces. ¿Por qué el tomismo? Había tres grandes corrientes de pensamiento. Una de ellas era la escotista, que más o menos, pues bueno, había cierto grupo, sobre todo era muy común en franciscanos, y tiene algunos elementos que son más o menos ortodoxos, no solo desde el punto de vista espiritual, sino incluso desde un punto de vista que hoy llamamos científico. Pero no es una cosa tan magnífica como el tomismo. Y en tercer lugar tenemos el nominalismo, que es una cosa que empieza a introducirse, acaba triunfando en la escuela de París. Sin el tomismo no habría tenido lugar toda la gran revolución científica que luego tuvo lugar. Por eso quiero insistir una y otra vez en que la suma teológica introducida por Diego de Deza es básica para luego tener lugar, y ahora vamos a ver por qué, para que luego pueda tener lugar todo eso que llaman revolución científica, eso que mal llaman revolución científica, que realmente empezó en el mundo hispánico. Y empezó no por tener sus precedentes, porque empieza de modo real en el mundo hispánico. Eso es una de las cosas que muestra el libro que enseñaba Cristian antes, que es mi último libro, al cual dedico a este asunto el segundo capítulo más extenso, el capítulo 5, hablando de la Escuela de Salamanca y su proyección universal. Habría infinidad de ejemplos que podríamos citar demostrando este aserto que suelen negar los anglosajones y que se quieren apropiar de inventos que no son suyos. Introduce la suma, pero ¿cómo la introduce? ¿La introduce como libro de texto? No la introduce como libro de texto. Empieza introduciéndola, va introduciendo citas de la suma teológica, pero va a ser su discípulo y otro elemento más, el segundo elemento para considerar la importancia de Diego de Deza. El primero, como digo, es que sin él no se habría descubierto América, ni tampoco se habría producido, no habrían nacido todas aquellas regiones, todos aquellos cabildos, todos esos pueblos y toda esa cultura que se fraguó, que fue la hispanidad, y se fraguó a ambos lados, porque venimos de ahí también en la península. Sin Diego de Deza habría sido imposible.
Pues primer punto ese, habría sido imposible. Segundo punto, lo mismo. Por lo cual no habría tenido lugar la revolución científica. Y podemos añadir un tercer punto, espiritual. Algunos autores han llegado a decir que Diego de Eza fue el más santo de los prelados de su tiempo. Eso puede verse entre que, por ejemplo, él fue obispo de varias diócesis. Un ejemplo de esto, cuando llega a ser obispo de Palencia, que era en aquel entonces una de las diócesis más importantes de España y la que tenía mayores ingresos, los ingresos que él obtiene no creamos que los dedica a caprichos suyos. Es más, es una persona que de la cual todos los que han hablado señalan que era una persona que no era dada a divertimentos, una persona que no andaba perdiendo nunca el tiempo, ni siquiera aquellas diversiones que son moralmente legítimas. Era una persona que estaba completamente centrada en ayudar a los más necesitados, en primer lugar. En segundo lugar, en socorrer a los fieles en sus necesidades, tanto espirituales como temporales. En tercer lugar, consagrarse al estudio. Y en cuarto lugar, por supuesto, era un sacerdote, su labor religiosa. La oración, cumplir con todas las oraciones que tienen que cumplir los sacerdotes y decir la Santa Misa, en la cual es muy común, todos los que se han acercado a Diego de Eza han visto la importancia que él le ha dado siempre al culto. Sobre los orígenes de Diego de Eza, podríamos decir, antes de continuar con estos puntos tan importantes que ahora vamos a recapitular, su casa solariega, él era de una familia noble, su casa solariega era la fortaleza de Benquerencia, en Galicia. Galicia, que es una región en el noroeste de España, Reino de Galicia, cuya capital era Zamora, aunque luego eso se modificó. Zamora se encuentra en la actualidad, pues más o menos donde yo me encuentro, que he dicho antes, estoy en la zona de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica. Pues Zamora estará más o menos de aquí, pues como a unos 90 kilómetros puede ser que esté. Y sin embargo, a pesar de estar en una parte hacia abajo, era la capital, porque era donde iba el procurador en las cortes, que ya había cortes en aquella época, pero no eran como unas cortes parlamentarias como las actuales, en la que no hay democracia directa, ni tampoco tienen que rendir cuentas los políticos a los electores por aquello que han prometido, lo que en aquella época era legalmente obligatorio. Y sobre eso voy a volver después como un quinto punto muy importante de Diego de Eza, que es el punto político. Como decía, volviendo otra vez al origen de su linaje, era un linaje noble, la fortaleza de Benquerencia, en lo que es en la actualidad la provincia de Lugo, es rastreable a finales ya del siglo XIII. Ir más atrás de esa fecha es complicado, porque ya se entremezclan con la leyenda. Hay quien ha dicho que, se lo comentaba yo esto a Cristian, hay quien ha dicho que Deza proviene de Decio, del linaje romano. Podría ser que hubiera linaje romano, pero no es tan fácil de demostrar. No se puede asegurar que tengan un linaje de nobleza inmemorial de primera clase, como se llama, que es la primera categoría noble, después de la de un monarca, que es la de remontable a los romanos, con la exactitud con que sí puede conocerse de otros linajes, como los Mendoza, los Lara, los de la Cerda. Un linaje, los linajes nobles. ¿Cuál es la importancia de esos linajes nobles, de que son de nobleza inmemorial? Como digo, que pueden remontarse en su linaje, en su árbol genealógico, hasta tiempos de los romanos, lo cual es muy importante para las gentes de la península y para las gentes también del otro lado de la mar Oceana, como la llamaban en aquel entonces, porque esos linajes que pueden remontarse en muchos casos a origen romano, luego han viajado allí. Y esos linajes son se han podido rastrear en España, en el sur de Francia y en zonas de Italia, mientras que en otros países del continente europeo, para que se hagan ustedes a la idea, nobleza inmemorial es una cosa que casi le resultaba de chiste a cualquier hispano fuera de actual Chile,
del actual México, de la actual Colombia, da igual, o de la península ibérica o de Filipinas. Les causaba mucha risa cuando se presentaba, hay un montón de testimonios de esto, cuando se presentaba, por ejemplo, un alemán cuyos linajes de nobleza inmemorial son del siglo XV, o un inglés cuyos linajes de nobleza inmemorial son del siglo XI, les causaba mucha gracia que llegase alguien de esos diciendo que provenían del linaje memorial. ¿Usted de qué linaje es, milord? No, pues yo vengo de un linaje inmemorial, porque es del siglo XIII, y eso les hacía reír a mandíbula batiente a cualquier hispano con sangre indígena, le hacía reír que se considerase de nobleza inmemorial alguien cuyo linaje no podía ser documentado, testificado jurídicamente, documentadamente, con fuentes hasta la época de los romanos. Sin embargo, eso se encuentra bastante en grandes familias, como digo, y luego en linajes mezclados con estas grandes familias. Es decir, época romana, pues estamos hablando de hasta el siglo V, nada menos. Los primeros documentos de esta familia, de Deza, que luego va a llegar a ser importante, uno de los primeros es el de Alonso Suárez de Deza, que fue justicia mayor del rey Alfonso XI, que confirmó los fueros de Alcaraz en Valladolid el 8 de julio de 1314. Después de esas fechas, más o menos a finales del 14, la familia se traslada a Pontevedra, un palacio que tenían allí, y luego a Portugal. Luego, posteriormente, volverán a la corona de Castilla en una época que es la de Juan I de Castilla, una época bastante turbulenta, el abuelo de Isabel la Católica, que tuvo además hubo bastantes conjuras. Empieza a haber ciertos linajes ya, y de esto voy a hablar enseguida, ciertos linajes que sociedades secretas, confabulados desde la sombra, trataban de acabar con la prosperidad para el pueblo español, que habían venido logrando primero los Borgoña y luego los Trastámara, y por supuesto luego poder saltar al otro lado del mar a robar a la gente allá al otro lado del mar, hablando de robar en su sentido más propio, robar y esclavizar a la gente. Es una de estas gentes que estaban ya confabulándose. Estas gentes va a ser Diego de Deza, uno de los principales que les va a cortar las alas. Como digo, después de esa fecha vuelven a Castilla otra vez, porque hubo varias familias que desde Portugal se tienen que trasladar a España con Juan I al perder la guerra por haber apoyado a Castilla en la guerra de sucesión que hubo cuando se casó con la princesa de Portugal, Juan I. Hubo una guerra de sucesión. Es cuando llegan la casa de Braganza a Portugal. En aquel momento, la familia de Deza se dividió en tres grandes familias, una de las cuales es la de Diego, que es la de Toro. Una familia es la de Toro, otra es la de Sevilla, donde luego irá Deza también, y otra la de Córdoba. En Toro, la familia de Deza entró con otras grandes familias, muchos de estos apellidos por el linaje masculino o por la sucesión masculina, aunque luego uno pueda tener sangre de ellas, se han perdido, sobre todo en la península, pero muchas veces nos encontramos grandes linajes de estos más en América, en Hispanoamérica, que en la península. Allí entronca con otras grandes familias como los Ulloa, los Fonseca o los Tavera. Y lo de Deza le viene de dos partes porque sus padres eran primos. Tuvo una hermana y dos hermanos y particularmente respecto a América es importante su hermano Antonio porque fue diputado en las Cortes en las que se aprobó la aplicación del testamento de Isabel. El testamento de Isabel, que viene gente de todo el mundo a Medina del Campo para ver el palacio testamentario, en el solar donde ella elaboró su testamento, que es el primero que establece taxativamente que no se puede hacer esclavos a los indios. Y luego Diego de Deza va a ser el albacea de Isabel, otro punto por el cual es importante Diego de Deza. Y valedor de ese testamento es su hermano como diputado en las Cortes. Sobrino suyo también fue el famoso cardenal Tavera y el primer obispo de Chile, de la Concepción de Chile, que fue Pedro Suárez de Deza.
sobrinos suyos. Y luego tiene otros linajes que descienden de él, como condes de Fontesauco, los marqueses de Villalba, condes de Albarreal, etcétera. Todo esto sobre el linaje. Y sobre el linaje aquí quiero introducir otro punto más, que es él, tan preocupado por ser el valedor de los necesitados, el defensor de los débiles, el de luchar contra toda esa gentuza que, al margen de la ley, trataba de destruir el bienestar de la población, que era tan creciente y que en Castilla era uno de los pueblos más ricos de Europa en aquellos momentos, y así lo atestigua, por ejemplo, el famoso historiador Jacques Dumont. Pues este hombre también, en lo genealógico, empieza a preocupar de que no solamente grandes familias, ni tampoco poderosos, ni adinerados, pudieran rastrear su linaje, sino que él consideraba que todos tienen derecho a poder saber de quién son hijos, nietos, bisnietos, etcétera, en definitiva, de dónde vienen, porque considerando además que eso nos hace más libres, también según la gran defensa de la libertad que está en la base de la moral tomista. Él establece, como digo, ¿de qué forma hace esto? Lo hace cuando fue obispo de Palencia. Cuando fue obispo de Palencia, de las diócesis más importantes de España, ahí empieza a establecer por primera vez los registros parroquiales. Estos registros parroquiales luego de ahí van a extenderse a todo el mundo hispano, mucho antes incluso que a territorios del otro lado de los Pirineos, en otras naciones del continente europeo, en el mundo hispano. En América todo esto empieza gracias a Diego de Eza, porque se anticipa casi 100 años al Concilio de Trento. Hay que dejar constancia en la partida de bautismo, queda constancia de dónde uno es bautizado, dónde nace, de quiénes son sus padres, los padrinos, los abuelos, lo mismo las partidas de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a eso, prácticamente cualquier hispano, a no ser que haya habido alguna desgracia, como por ejemplo aquí durante los años 30 en la península, y en los años 30, pues con la Segunda República y demás, quemaron muchas iglesias y muchos archivos y bibliotecas, y entonces hay veces en que se ha perdido. Pero si no se ha perdido, es una cosa para cualquiera en el mundo hispano puede declararse, y de ahí lo que les estaba diciendo antes, que podían reírse a mandíbula batiente de un alemán que consideraba ser de nobleza inmemorial por venir del siglo XV. Diego de Eza, ¿en qué año nace exactamente? Pues no se sabe. Se calcula por la lápida que se conserva en un museo en Sevilla, se sabe por su lápida que murió en junio de 1523, entonces se echa un cálculo que se suele decir que murió, que debió nacer, porque si vivió 80 años, que sabemos que vivió 80 años, pues debió nacer en 1443. Se sabe que nació en Toro y fue bautizado en la iglesia parroquial de San Sebastián. Entonces él empieza su andadura allí en Toro, es educado, parece que entró enseguida en un convento dominico, que el tomismo, pues sabemos que está en la base de los dominicos. El propio Santo Tomás era dominico, enseguida va tomando base, pero no se había expandido todavía en el ámbito educativo. Aristóteles sí estaba un poco más expandido, pero no del gran desarrollador de Aristóteles, que es Santo Tomás. Y bueno, entre que nace en 1443 y muere en 1523, vamos a tratar de ir rápidamente a pasar revista a qué es lo que hizo. Resumiendo ya para terminar. Él, cuando llega a Salamanca, que es una ciudad en aquel entonces, como decía antes, que no estaba tampoco muy poblada, sin embargo tiene la universidad más importante de todas. Él, cuando llega allí, fue obispo de Pedro de Osma, que fue alguien que luego fue procesado por la Inquisición. Y al ser procesado por la Inquisición, luego, supuestamente enfermo, él se retira en lo que tiene lugar el proceso, se retira ahí a Madrigal. ¿Por qué le procesa la Inquisición? Pues por varios cargos. Dice Nebrija, que es el que hace la primera gramática del español, que Pedro de Osma era probablemente la persona más sabia de su tiempo. Pero a veces ocurre con los sabios que la sabiduría les acaba haciendo cegarse, como nos cuenta el catecismo que le ocurre a Satanás. Se vio tan perfecto
le vio tan perfecto que acabó por adorarse a sí mismo. Subió tan alto como la mitología griega, Ícaro, que el sol acabó quemando sus alas, que eran de cera, y se hundió. Le pasa eso a Ícaro y le pasa luego a Pedro de Osma. Entonces, Pedro de Osma pues acaba siendo condenadas sus tesis por la Inquisición, pero la Inquisición no le quema vivo ni nada por el estilo. Él se retiró ahí a Madrigal, 8 kilómetros en línea recta de donde estoy ahora mismo, se espera allí a la sentencia. Diego de Eza, que era de uno de los que tenía que participar en ese juicio, es de los que más le defiende como puede, pero hay cosas que no puede defender, como por ejemplo tesis que se le ocurren a él y que van contra la doctrina tradicional de la Iglesia, como por ejemplo que uno cuando se confiesa, luego no le puede dar la absolución el sacerdote hasta después de cumplir la penitencia, lo cual era una auténtica barbaridad. Entonces fue condenado, pero no condenado a la hoguera. Se condena a su obra y se acabó. Mientras tanto, su cátedra, que es la que luego va a ocupar Diego de Eza, la va a ocupar temporalmente como interino Diego de Eza. Y luego, posteriormente, como va creciendo poco a poco la fama de Diego de Eza, acaba consiguiendo, con aprobación unánime del claustro de la universidad, el nombramiento de la cátedra el 17 de diciembre de 1477. Como decía antes, las cátedras eran 25 en aquel tiempo. Es la 14 de mayo de 1480, cuando fue nombrado. Y me interesa mencionar aquí lo que dice un autor, resumiendo lo que es su personalidad, que lo tengo por aquí en el ordenador. Sí. Dice, mucho celo por el decoro y majestad del culto y una ardiente caridad hacia los pobres. Atento a mantener o restablecer la disciplina eclesiástica. Vigiló con especial cuidado sobre las costumbres y los estudios de los clérigos. Dióles enseñanzas con su ejemplo y por escrito las instrucciones que debían explicar a los fieles. Y para quitarles ocasión de envilecer su ministerio, buscando lo preciso por medios indignos de él, estudió necesidades y previno sus peticiones, haciéndoles parte de las mercedes que de los príncipes recibieran. Resumiendo todo lo que he dicho, bueno, queda una cosa por decir, recalcar lo de la Inquisición. Fue el segundo inquisidor general que tuvo la Inquisición española. Fue recomendado por una persona muy famosa, famosa sobre todo por todas las calumnias que han lanzado sobre él. Su verdadera historia está por escribir todavía, que es el gran inquisidor Tomás de Torquemada, que fue una de las personas que hizo que los reyes católicos tardasen un poco más en echar a los judíos para que pudiese darles tiempo a vender sus propiedades y a poder llevarse su dinero y a poder marcharse del modo más digno posible durante la expulsión. Es decir, Tomás de Torquemada ha sido calumniado hasta la saciedad en eso también. También decían que es el que pretendía meter prisa para expulsar al judío. No, señor. Tomás de Torquemada muere con olor de santidad hasta el punto que al abrir su ataúd salió olor a rosas. Renunció a todos sus bienes para entregarlos a los más necesitados y profesar, entrar en religión. Y, en tercer lugar, y aquí nos interesa, es él el que recomendó a Diego de Eza. Recomendó a Diego de Eza a tal punto que alguien tan partidario de atacar a la Santa Inquisición y que tantas mentiras ha inventado contra ella, como fue Llorente, el propio Llorente reconoce la gran humanidad que tenía Diego de Eza. Pues Diego de Eza es el que se preocupó de hacer de la Inquisición la maquinaria que realmente fue, que no fue una maquinaria ni dedicada a perseguir a las brujas, ni dedicada a la tortura, ni dedicada al crimen. En mi libro, que enseñó Cristian al principio, el capítulo más extenso, lo dedico a desarrollar distintos aspectos de la Inquisición, como es mentira, lo de las torturas, como cuando había alguna tortura, que la había en todas las instituciones de aquella época,
eran las menores torturas, y siempre sin derramamiento de sangre ni desgarro de huesos. Cómo solo se podía torturar durante 15 minutos, cómo para poder ser torturado hacía falta un peritaje médico de la persona, es decir, si la persona tenía problemas de salud estaba prohibido torturarla, si se pensaba que la tortura la podía dañar. En segundo lugar, esa persona tenía que haber un notario con un médico durante la tortura, tomando nota para luego ajusticiar, si era preciso, a los torturadores o a los encargados de la tortura si no cumplían. Además, hacía falta un representante del poder civil y otro del poder episcopal. Por lo tanto, es mentira lo que se suele decir de la Inquisición, como es mentira lo de las muertes, que contamos con que los aztecas de 30.000 a 40.000 personas se comían cada año. Y por ahí autores como Marcelo Gullo que les suelen decir que el plato estrella de los aztecas es el muslo de niño. Que 30.000, 40.000 al año asesinados. También el liberalismo al imponerse con la Revolución Francesa, cientos de miles de asesinados han seguido practicando después las revoluciones liberales y socialistas. Torturas sin control alguno y mucho menos con un notario ni un médico que evite derramamiento de sangre ni desgarros. Guantánamo, por citar unas cercanas. Luego, toda esa gente que afecta a esas áreas, antes de ponerse a hablar de la Inquisición, deberían mirarse un poquitín, aunque solo fuera un poquitín, al espejo, porque la Inquisición solo tuvo entre 1.500 y 3.000 muertes, siendo además una institución modélica para las garantías procesales, que fue Diego de Deza el que se encargó de que se consolidasen, después de que había sido el iniciador, Tomás de Torquemada, para garantizar los derechos de esas personas. Los derechos, como digo, en primer lugar, Inquisición era su papel, como digo. En segundo lugar, es importante su papel como defensor de los desvalidos. Todos esos bienes de la diócesis de Palencia, en general, los dedica a ayudar a los más necesitados, como luego hace en Salamanca para los estudiantes sin recursos. En tercer lugar, cómo tiene esa preocupación por las libertades, por garantizar el derecho humano de todos, el derecho natural, que proviene que es una participación de la ley eterna de Dios, y que luego desarrolla su discípulo Francisco de Vitoria. Sin Diego de Deza no hay Francisco de Vitoria. Y, en quinto lugar, la revolución científica, porque quis sapit Sotum, sapit totum. Quien conoce a Soto, lo conoce todo. Y Soto es discípulo luego de Francisco de Vitoria, es decir, a su vez discípulo de Diego de Deza, el primero que se anticipa 15 años a la caída de los graves de Newton, que construyó un puente que todavía a día de hoy sigue en pie en Salamanca, que es el segundo puente más antiguo de la ciudad después del romano. Una persona que escribió de innumerables áreas y también en teología relevante, y estuvo en el Concilio de Trento, porque sin estos autores tampoco habría tenido lugar el Concilio de Trento, sin los discípulos de Diego de Deza. Es decir, es un personaje importante porque sin él no habría existido nada de lo que ha sido la civilización posterior al año 1500. Y creo que con eso basta para ver por qué es un personaje tan importante y no nos podemos olvidar de él. Guillermo, quisiera pasar un momento a ver si es que alguno de los que están justamente escuchando tu presentación quiere hacer alguna pregunta en torno un poco más, ¿qué importancia tuvo la Escuela de Salamanca en el ámbito del derecho natural, del derecho internacional, en el área económica, que partió con la influencia de Diego de Deza, y también de qué manera influyó Diego de Deza en los reyes católicos y especialmente con Cristóbal Colón para poder dar el empuje final al descubrimiento de América? Pues con respecto a la Escuela de Salamanca,
Como se sabe, Francisco de Vitoria, que tiene allí una estatua todavía a día de hoy en el convento de San Esteban, que se acerca gente de todo el mundo allí para admirar ese convento, que no existiría tampoco sin Diego de Deza, que es el que fomentó su construcción, al igual que una de las dos catedrales que hay en Salamanca. Esa estatua representa Francisco de Vitoria. Pues bien, Francisco de Vitoria es el que se suele llamar el padre del derecho internacional. Es decir, lo que muchas veces llaman algunos, el propio Dumont tiene un libro que se titula algo así como El origen de los derechos del hombre. A diferencia de cómo luego esa gente que en el año 1789 eran llamados terroristas, y de ahí viene la palabra, porque mataban a la gente sin juicio y luego se jactaban de haber creado unos derechos del hombre en tiempos de los reyes católicos y luego de la monarquía hispánica. Esos derechos sí, los derechos reales se defienden en su sentido estricto. Y esto alcanza su cúspide porque se va a continuar en la misma línea, aunque haya algún desvío, pero la línea general, la brújula que les guía, es acabar con la esclavitud. No solo impedir que hubiera esclavos indios, sino tampoco, porque ya eso lo impide Isabel. Luego la lucha general de la monarquía hispánica, y esto no lo hace ninguna otra nación del mundo, ni siquiera Portugal, es tratar de luchar para que desaparezca la esclavitud. Y una de las grandes medidas que tiene lugar después, en un gran continuador de esta tradición, como es el monarca Carlos II, pues ya él establece una legislación por la cual cualquiera que se bautizara no podía ser esclavizado. De manera que hay un montón de gente que empieza a bautizarse y a tratar de... Porque si te bautizabas no bastaba bautizarte. En aquella época también tenías que también en esa época se daba más importancia a conocer la doctrina. Entonces la gente tenía que conocer la doctrina previamente. Entonces, por un lado, me has preguntado sobre esa doctrina. En segundo lugar, me preguntas sobre el aspecto económico de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca, pues tenemos ahí a Azpilicueta, por ejemplo, es uno de esos grandes que continúan esta línea. Domingo de Soto, cuando habla del justo precio, cómo expande Domingo de Soto. Domingo de Soto tiene una pequeña controversia con Luis Vives porque hablan del modo de que se tiene que gestionar la sanidad pública. Entonces, mientras que el uno es más partidario de que la sanidad pública se gestione desde gremios para evitar que luego, si el Estado se corrompe, alguien pueda efectuar recortes en sanidad, pues en cambio el otro es más partidario de centralizarlo. Pero claro, hay que entender que el otro se había ido allí a Flandes y quizá se había contaminado un poquitín con aquella cultura ultrapirenaica que estaba poco romanizada y poco cristianizada y que luego ya vimos cómo acabó. Y luego la tercera pregunta que me decías era pues la de Diego de Deza, la que dije originalmente. Sin él no habrían sido conquistadas las Américas y no habrían sido conquistadas, además del modo en que se hizo, que no tiene absolutamente nada que ver cómo lo hicieron los ingleses y los franceses, porque la conquista española, más que una conquista, según se entiende en una película de Hollywood, es una incorporación. Es decir, lo que hace es juntar dos mundos y pasan a ser súbditos del rey de España, tanto los de allí como los de este lado del océano, con los mismos derechos, considerados por igual vasallos de la corona y hasta un grado en que el alemán von Humboldt, envidioso él, va a México y se escandaliza de que viva mejor el más pequeño indígena que muchos de los grandes nobles esos de la falsa nobleza inmemorial que tienen los alemanes. Y como digo, la frase que la dice también Diego Colón, el hijo de Colón, dice que Fray Diego de Deza fue causa de que sus altezas hubiesen las Indias en el lenguaje que yo, es decir, que si no, los reyes católicos no habrían sido reyes de América, sino es por Diego de Deza que les convenció, porque además el cálculo que hacía la Inquisición era más correcto que el que hacía Colón. Colón pensaba que el viaje era más corto porque la tierra era más pequeña,
pero los reyes católicos no querían, se fiaban más de los científicos, les llamaríamos ahora en esta época. Pero Diego de Eza tuvo una cierta intuición con que había que hacer caso a Colón igualmente. Entonces, de alguna manera, no sabemos qué fue lo que le inspiró, podemos imaginarlo, pero no lo sabemos, pero se obcecó en que había que convencer a los reyes católicos y lo consiguió. Y además llegó a ser importante, que esto no lo he dicho, porque él fue preceptor del príncipe Juan de Trastámara, que es el con el que se habría perpetuado la dinastía Trastámara si no hubiera muerto y no habrían entrado los Austria en España, ni muchas políticas que empiezan a entrar con los austrias del regalismo, que luego acaban degenerando en el absolutismo, para dar después lugar a absolutismo de partidos políticos, que por eso se rebelaron, la famosa rebelión de los comuneros contra el rey Carlos I. El propio Carlos I luego tuvo que darles razón en parte. Y esa doctrina política es, en el fondo, la doctrina de siempre, de Aristóteles y de los clásicos, y que luego es la que es defendida por la Iglesia Católica. Esa doctrina política del bien común y no del interés general, de libertades concretas y reales, y no palabrería de derechos que luego existen solo sobre el papel. Pregunta Guillermo, ¿qué influencia política tuvo Diego de Eza en su momento histórico? Diego de Eza, la influencia política es importantísima. Todos los que se han acercado a él han señalado que es el personaje que más influye en Fernando el Católico. Fernando el Católico, siempre que puede, se lo lleva con él. Diego de Eza mantiene una lucha por evitar irse con él y estar en las diócesis de las que fue nombrado obispo, porque él considera que lo primero que se debe a un obispo es a su diócesis. Entonces está en una lucha permanente entre el estar en su diócesis para poder estar como una gallina con sus polluelos protegiéndoles, o tenerse que mover, porque también conoce que hay deberes que son del bien común y que luego a la postre pueden afectar a su propia diócesis, que es, para empezar, estar en la corte con Fernando. Y además él es el que insiste a Fernando para que volviera a España cuando se fue a Nápoles, porque veía que si no había mucha gente que iba a ponerse en contra de él en Castilla, porque no olvidemos que él siguió siendo rey de Aragón, pero durante algún tiempo Felipe el Hermoso reinó con Juana, con la reina Juana, en vez de Fernando, tras la muerte de Isabel. Y luego hubo mucha gente que quiso aprovecharse de la cuestión, entre otras por cierta gentuza, que lo único que quería era poder minar el poder de la corona por un lado, y por otro acabar con el bienestar del pueblo español y minar los derechos de la población, en especial de los más desvalidos. Y entonces Diego de Eza en esto cumple un papel fundamental. Hay una correspondencia enorme con Fernando el Católico y otros autores donde se ve esto. Se ve que los comuneros todavía no existían, faltaban todavía unas décadas para que aparecieran, pero él es un precursor de los comuneros. Luego, además, es la misma clave de consejero de los gobernantes, una clave que está en continuidad con otros gobernantes anteriores, remontables hasta la época del Imperio Romano, en emperadores como Teodosio o el epistológrafo Libanio de Antioquía. Teodosio, que era hispano también, porque era de una población que se llama Coca, que está a unos 80 kilómetros de aquí, en la actual provincia de Segovia, que fue el último que reinó en ambos imperios, oriental y occidental. Muy interesante lo que plantea el aspecto político de Diego de Eza. Algunos de los participantes, aquí decía Juan Pablo Prada, decía, hoy se celebra la partida de Cristóbal Colón hacia el descubrimiento de América. Hoy día. Efectivamente. Fíjate qué coincidencia. Sí, justamente. Hay un aspecto, bueno, cualquiera puede hacer alguna pregunta, ahondar en alguno de estos temas, pero hay algo que tú mencionaste, quizás hacer un pequeño aspecto que es muy interesante que tú planteas justamente en tu libro. Yo se lo había mostrado, pero este libro, este es uno de los libros que tú que escribiste, que es maravilloso, este libro, España, Esencia y Origen. Y tú tratas ahí en los capítulos un poco todo el área científica
justamente, ¿tuvo alguna importancia en el desarrollo de la ciencia y del área científica, especialmente en la Escuela de Salamanca, Diego de Deza? Sí, desde luego que sí, porque la base, como digo, la base metodológica es la lógica aristotélico-tomista, que es la que él impulsó. Y esa lógica que él impulsa primariamente en teología, luego en otras áreas también él lo aplica. Por ejemplo, él es muy famoso el cielo de Salamanca. No olvidemos que de las primeras cátedras del mundo, impulsada por la Santa Inquisición en astrología, porque no olvidemos que en aquel entonces no estaban separadas la parte, digamos, de ciencia natural y la parte más psicológica, que incluso ha llevado a cabo una controversia que todavía dura hasta el día de hoy. Todavía hay moralistas que sostienen que es pecado de superstición la astronomía y otros que no, y los ha habido desde tiempos de los padres de la Iglesia. Pues Diego de Deza, vamos, como digo, es la Inquisición la que impulsa la cátedra de astrología. O sea que si realmente hubieran perseguido a los brujos, en el sentido que se suele entender eso, habrían tenido que suicidarse los propios inquisidores. Entonces, él se suele decir, no está claro, pero que debió participar cuando hicieron lo que es el cielo de Salamanca, que es una pintura mural que hay allí, preciosa, con todas las constelaciones conocidas en aquella época, y planetas, etcétera, y muy, muy artística, que se puede visitar en Salamanca. La han trasladado de sitio cuidadosamente y es visitable. Y además los usos horarios, usos con H, por los cuales hemos podido ponernos de acuerdo, a pesar de estar en un horario distinto, para poder estar ahora hablando, eso se lo debemos a Elio Antonio de Nebrija, que era compañero de Diego de Deza, que le dedicó su obra en la que habla de los usos horarios. Es decir, no solo se dedicaba a la gramática, se dedicaba a muchas más cosas. Aquellos enseñantes eran, luego se ha extendido la expresión hombre del Renacimiento, pues hombres del Renacimiento como en el mundo hispano no nos había en ningún lado, porque luego la fama se la ha llevado Leonardo da Vinci y algunos por ahí más. Pero el grueso de los grandes científicos están en el mundo hispánico, porque la primera máquina de vapor patentada la hizo Jerónimo de Allanz. El primer traje de buzo también en Valladolid lo hizo una demostración en el río Pisuerga. Luego tenemos, estaba leyendo yo el otro día un artículo de un catedrático de la Universidad de Oviedo que sostenía que si ahora se produjera una hecatombe y desapareciera todo, bastaría con que se nos conservara la obra de Juan Caramuel, que estuvo allí también en Salamanca, con la obra de Juan Caramuel para reconstruir absolutamente todo, lo que se destruyera, por ejemplo, en una hecatombe nuclear. Solo con la obra de Juan Caramuel, luego aplicando una lógica, tardaríamos, pero se podría reconstruir todo. Y todos estaban viviendo en ese mismo entorno, que era la Atenas hispánica o la pequeña Roma, que se llamaba Salamanca, porque tenía sus 13.000 habitantes empadronados nada más. Pero luego tenía más de 7.000 estudiantes estudiando, más luego tenía novicios de todas las congregaciones que existían. Con lo cual aquello era la pequeña Roma porque se veían, es decir, había más población con sotana que sin ella, o con sotana o con hábito, porque estaban todas las congregaciones religiosas. Y a pesar de todo lo que se perdió con la desamortización liberal, sin embargo, todavía a día de hoy quedan muchísimos edificios. Otra cosa son las congregaciones, cómo se encuentran ahora mismo, pero edificios todavía quedan muchísimos allí. Y recordemos además que los propios estudiantes iban con un atuendo clerical también. O sea que lo que más se veía allí por la calle, había prácticamente más sotanas que habitantes. Bueno, ¿alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, un comentario, ahondar un poco en algún aspecto de Diego de Deza, que por lo que nos está señalando el profesor Pérez Galicia tiene evidentemente una importancia, incluso para que, como dice el profesor, pudiéramos estar aquí hablando?
porque de hecho no habría llegado Cristóbal Colón a América. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bien, parece que no. Bueno, una Bueno, cosa, quería yo Yo no apuntar. me abría el micrófono. ahí está. A ver, Buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Mabel Sánchez. Todos los comentarios sobre Diego de Deza, más la información adicional es Se escucha. increíblemente, digamos, dilucidadora, por decirlo menos. En cuanto me llama muchas cosas, me llaman la atención, pero yo estoy en Colombia y aquí el tema negro legendario es fuerte. La persecución de la Inquisición es, digamos, pan de cada día en esta persecución religiosa que hay por estos lares. No sé si el doctor Guillermo pudiera hablar un poquito más, si considera pertinente, de dos cosas, de las garantías procesales que hoy día se han perdido en el derecho como está planteado. Hay un montón de prescripciones y de cosas en las que uno siempre tiene la percepción de hoy día que la justicia no funciona. Y la otra es el impulso del estudio de la astrología dentro de, como ciencia unida a la astronomía. Bueno, un poco de esa inquietud. Gracias. Bueno, pues en relación a la Inquisición, voy a hablar un poquitín, tampoco no tenemos mucho tiempo, pero voy a hablar un poquitín. Luego ya sobre esto en el capítulo 4 del libro, ahí me explayo bastante, porque yo creo que es el tema en el que más trato, de la Inquisición, precisamente porque es uno de los temas más olvidados. Pero si hablamos, por ejemplo, de la tortura se aplicaba entre un 1 y un 2%, se aplicó, y solo había 3 torturas. La primera, la del cordel, en que alguien estaba estudiado para provocar un dolor muy agudo sin provocar consecuencias en la salud, porque estaba un médico allí para ocuparse de que así sucediera. ¿En qué consistía? Consistía en atar, por ejemplo, un dedo de alguien con un cordel e ir apretándolo un poquito, cada vez más, momentáneamente cortar la circulación de esa persona porque el dolor es agudo y es para ir disuadiendo a la persona. En segundo lugar estaba la de la toca, que era ponerle a alguien un trapo que le cubriera desde la nariz hasta la barbilla, causando impresión de no poder respirar, y echar agua. Pero no es la tortura del agua que se aplica en los países como Francia, Alemania, Inglaterra, en la que echaban agua muchas veces hasta matar, obligaban a tragar agua muchas veces hasta matar a la gente. Ahí vemos luego las cifras que ellos tienen de 25.000 brujas matadas por los alemanes, por ejemplo. Por ejemplo, la Inquisición española considera superstición la cuestión de las brujas. Pues esto no, esto era simplemente pues esa sensación de ahogo que se te provoca si te pones un paño mojado tapándote la nariz y la boca. Y se mantenía por muy poco tiempo. Y en tercer lugar, la garrocha, que era colgarte con los pies arriba y la cabeza para abajo, y se te dejaba caer, con extremo cuidado de no provocar ninguna luxación, ni desgarro, ni por supuesto de mirarte, por ejemplo, con la cabeza contra el suelo, ni nada por el estilo. La propia sensación de caer de repente ya era una cosa que aturdía evidentemente al procesado, y solo se podían aplicar hasta 15 minutos.
más de 15 minutos ya no se podía aplicar tortura. Solo se aplicó, como digo, entre un 1 y un 2%, y pensemos en aplicar esa cifra de un 1 o 2% a los, como muchísimo, 3.000 ajusticiados que tuvo la Inquisición. Y, muy importante esto, las confesiones bajo tortura no tenían valor de prueba. Muy importante. Porque se considera que bajo una tortura no. Se trata un poco de disuadir y poder buscar pesquisas a través de la tortura. Y además, para ser torturado, como decía, no era necesario primero se hacía un chequeo médico para asegurarse que era una persona que estaba bien de salud, que no podía luego tener algún problema durante la tortura. Luego, en segundo lugar, prohibidas las luxaciones, desgarros, derramamiento de sangre, etc. En tercer lugar, tardaba mucho en llegar la autorización para la tortura, porque no bastaba con que un inquisidor local decidiera torturar a alguien que estaba siendo juzgado, sino que tenía que llegar una autorización del inquisidor general de todas las Españas. Es decir, es una cosa que tardaba mucho tiempo, burocráticamente se tardaba mucho. Hacía falta también permisos del obispo, permisos civiles, en una época en que la tortura estaba muy extendida, sobre todo al otro lado de los Pirineos, donde tenemos la tortura de la rueda, que consistía en atar a alguien a una rueda. El verdugo especialista que aplicaba estas torturas, que se siguieron aplicando durante siglos en la actual Austria o en Holanda o en Francia, te estiraban, te ataban a la rueda, te estiraban hasta descoyuntarte todos los huesos, asegurándose de no matarte para mantenerte sufriendo hasta la muerte. Eran especialistas en ir rompiendo el mayor número de huesos. Y como la gente solía desfallecer durante la tortura, le arrojaban líquidos para despertarle y reanimarle y que siguiera sufriendo. Y luego los abandonaban en lo alto de una colina para ser devorados por toda clase de alimañas. Y el otro punto, que era el de la astrología, la controversia sobre la astrología existía ya desde el tiempo, como digo, de los santos padres. Por ejemplo, Lactancio habla mucho de que para alguien que no es cristiano, que no está mal la astrología como un elemento, digamos, a través de saberes de la naturaleza, poder orientarse. Que para un cristiano, que es una cosa menos recomendable, pero tampoco deja de ser una cosa recomendable siempre y cuando no sea confiando en ella como guía para conocer el futuro, sino como una orientación más de las que puede uno tener, sabiendo que el universo, todo el universo ha sido creado con un orden, sabiendo que hay una correspondencia entre lo que ocurre el universo y cómo el que ordena el universo, que es Dios, dirige las cosas. Entonces hay una correspondencia que tiene mucho que ver con el magnetismo animal. Sobre eso sí hay una sentencia del Santo Oficio que se pronuncia acerca de el llamado magnetismo animal. Es decir, el magnetismo animal, pues en una de las cosas en que se percibe es en la tasa que hay en épocas en que hay luna llena, hay un incremento en casos de homicidios, violaciones y otros, lo que es, no sé cómo se denominará en los diarios al otro lado del mar. Aquí en los diarios suele haber una sección que es la de sucesos. En los sucesos, pues una persona que se ha metido en una pelea, otro que ha apuñalado a otro, alguien que cometió una violación, otro que se suicidó. Eso suele ocurrir en luna llena, y de ahí la expresión lunático, porque se entiende que durante ciertas fases, es decir, que los astros, en general los astros afectan a la gente, a cada uno según su perfil, y que si uno nace en ciertas épocas del año, pues puede ser que haya determinados puntos, pero no como algo absoluto, sino como una casuística más, de entre otras, no como una guía absoluta, porque, sobre todo para el que está bautizado ya, pues se considera que ya no necesita, ya con la gracia pues le sirve. Pero bueno, se considera que como existe ese magnetismo animal, por eso esta sentencia del Santo Oficio, que además es bastante reciente, tiene unos 200 años, si mal no recuerdo, decía que el magnetismo animal se puede utilizar lícitamente.
Y magnetismo animal, pues eso, lo hay de la Luna, y si lo hay de la Luna, pues tiene que haberlo del resto de astros. Lo hay en nuestros comportamientos, lo hay en los de los animales y lo hay en el propio movimiento de las mareas, que fue una cosa ya demostrada de nuevo por la escuela hispánica, la escuela de Salamanca, en una época en la que el propio Galileo no lo sabía y de hecho por eso también lo condena la Inquisición, en este caso la romana, porque Galileo pretendía que el movimiento de las mareas era porque la Tierra se movía, no por la influencia de la Luna. Es decir, Galileo estaba bastante pez en este punto, y después se descubrió que algunas cosas que sí que conocía él, las conoce precisamente porque en su biblioteca encuentran las obras de Domingo de Soto, el discípulo de Francisco de Vitoria, que a su vez es discípulo de Diego de Deza. Gracias. Sí, Guillermo, quizás sería una cosa que, bueno, no, el tema no es de la Inquisición ni mucho menos, tú lo tratas muy bien en tu libro. Ahí eh, alguien preguntó, ¿dónde podemos encontrar tu libro, Guillermo? Bueno, pues el libro se puede pedir por la editorial SND, o Aquí se puede pedir, dependiendo del punto. La editorial SND solo tiene, en algunos países hispanos, solo tiene agencia en algunos países hispanos. En otros no la tiene. Para todos, por otro lado, donde no esté la agencia, pues se puede pedir por Amazon. Y en el caso de la península, se puede adquirir en cualquier librería. Si no lo tienen, la librería lo pide. Claro, el libro se llama España, Esencia y Origen. Como digo, es un libro muy interesante, un libro con mucha... Hay mucha investigación detrás de ese libro, realmente es algo fantástico. No, yo solamente quería agregar una cosa para justamente nuestra amiga colombiana, que la Inquisición tiene un sentido que en el fondo existe por dos razones. Primero, porque se consideraba a las personas que atentaban en contra de la fe, había unión de iglesia y Estado, y el que atentaba en contra de la fe era un felón. Un felón era una suerte de terrorista actual. Por lo tanto, el felón no solamente atentaba contra la iglesia, sino que atentaba contra todo el sistema. Era una suerte de terrorista actual. Pero sobre todo la Inquisición nace y surge para defender los derechos procesales, que como ella dijo, los derechos procesales, todas sus garantías procesales, que protegió la Inquisición respecto a aquellas personas acusadas por a veces algunos condes, algunos reyes, que querían liberarse de sus Toda la enemigos. presunción de inocencia viene de la Justamente. Inquisición. Y querían liberarse, entonces la iglesia crea la Inquisición para evitar que estos reyes que querían eliminar sus competidores, sus riesgos, sus enemigos, él entonces se hace cargo del tema religioso y entra a la Inquisición para defender los derechos y evitar las muertes, justamente, y tutelando la presunción de inocencia. Toda la presunción de inocencia es creación de la Inquisición. O sea, el origen de la Inquisición es para defender la vida de las personas que podían ser injustamente acusados y garantizar sus derechos procesales y sus derechos humanos en el fondo. Sí, por ejemplo, la denuncia falsa era muy castigada, muy castigada. Se hacía una investigación sumarísima en cada denuncia, y cuidado si tu denuncia era falsa, porque los mecanismos psicológicos que utilizaba la Inquisición para averiguar cuando alguien estaba mintiendo han sido luego utilizados por autores modernos, para policías modernas. Y por otro lado, si las policías modernas tienen la presunción de verdad, la Inquisición no lo tenía. Es decir, si a ti te acusa un policía, el juez te condena. Si no hay otros testigos, el juez te condena. Entre tu palabra y la del policía vale más la del policía, mientras que entre tu palabra y la del agente de la Inquisición valía por igual tu palabra y la del agente de la Inquisición. Es decir, había igualdad
en el aspecto legal en todos los enjuiciamientos de la Inquisición. Bueno, Y desde luego, importante respecto a América, no tenía jurisdicción sobre los indígenas. la Inquisición española. Efectivamente. En cambio, nos encontramos con 3 criollos condenados en México, que son los 3 únicos que fueron condenados en toda la historia de México. Y es importante también saber que el primer condenado de la Inquisición, para entender un poco de que, bueno, hay un aspecto de fe, pero no solo la fe en el sentido actual, sino, como decía Cristian, en un sentido de algo que lo empapa todo, que por otra parte se trata también de mantener la fe a salvo de otros aspectos espirituales o supersticiones. Diego Susón es el primer condenado de la Inquisición española, y Diego Susón se descubrió, tras una investigación exhaustiva, no ya que judaizase en secreto, sino que trataba de financiar una nueva invasión del Islam sobre la península. Y además no estaba arrepentido en absoluto, porque este es otro aspecto importante que no lo tiene ningún tribunal civil. Con la Inquisición, si te arrepentías, eras perdonado. A lo mejor tenías que rezar unos salmos o algunas otras oraciones, pero no se te condenaba. Por ejemplo, es lo que le pasa a Pedro de Osma, que he citado, que murió con toda tranquilidad en Alba de Tormes. Es curioso el caso de Pablo de Olavide, que cargaba las tintas contra la Inquisición española, que fue alguien de la Inquisición, porque no solo se ocupaba, como digo, de aspectos considerados contra la fe, sino entendía sobre otros muchos aspectos. Por ejemplo, las aberraciones sexuales, es decir, los pedófilos estaban en el punto de mira de la Inquisición. Cuidado con ser denunciado ante la Inquisición y que descubrieran que eras un pedófilo, porque ya era muy difícil que te libraras del castigo que te iba a caer encima. Pues otras cosas, como el abuso sobre los indios, también recayó era competencia de la Inquisición. Olavide era un político que abusaba de los indios. Y por otro lado, un lado bueno que tenía Olavide es que cuando hubo algunas repoblaciones de alemanes en Andalucía, él quería que en esas escuelas se estudiase en castellano y no en alemán. Él no quería una colonización alemana. Entonces el religioso que estaba a cargo de las escuelas, en cambio, quería que se estudiara alemán y le coaccionó. Le dijo, ese religioso conocía los delitos que estaba cometiendo Olavide contra los indios y entonces le coaccionó. Pero a Diego de Olavide le dio igual. A Pablo de Olavide le dio igual y dijo, mira, yo denúnciame que me da igual. Yo, con tal de que luego ya veré yo cómo me escapo. Pero de momento voy a hacer que seas tú el que caiga en desgracia por intentar establecer el alemán en Andalucía como lengua. Entonces, finalmente le denuncia y él cae en desgracia, efectivamente es condenado por la Inquisición a prisión. Importante conocer que las prisiones de la Inquisición española eran prisiones de las que podías, es decir, si eras condenado en condena firme por la Inquisición, podías salir de casa para visitar a amigos, con tal de que estuvieras a las 8 de la tarde de vuelta. Podías recibir visitas dentro de la prisión, si tenías sirvientes, podías llevarlos allí. La Inquisición, además, si no tenías trabajo, te buscaba un trabajo. Si no te encontraba un trabajo, te ponía una pensión. Se habla de lo limpias que estaban las prisiones de la Inquisición. Tenían un huerto, comida fresca diaria. Un reo, hay un testimonio de un reo, por ejemplo, diciendo que nunca había comido tanta carne y de tanta calidad como la que comía en la cárcel de la Inquisición. Podías salir de allí, por ejemplo, para ir a misa. Es decir, las entradas y salidas eran libres con tal de que estuvieras allí a partir de la caída de la tarde. Era como vivir en un sitio con una cierta vigilancia. Sí. No había unos barrotes, había biblioteca. En cambio, podías tener lo que quisieras en tu prisión. Y lo que estaba diciendo, Olavide acabó en prisión por lo que le había hecho a los indios. Aparte, luego se descubre que estaba promoviendo ideas que trataban de establecer en España una especie de absolutismo.
mediante partidos políticos, en vez de tener, digamos, una representación real mediante democracia directa en los concejos y un control, que existiese un control de los políticos con una sociedad de abajo arriba, como venía siendo costumbre desde las primeras cortes que se celebran en Benavente, en la Edad Media. Entonces, lo que hace Olavide es ir a prisión, va a prisión, y entonces tuvo un problema respiratorio. La Inquisición, para que nos hagamos a la idea de los miramientos que tenía con quien tenía problemas respiratorios o de cualquier otro tipo, cualquier problema de salud, la Inquisición le deja ir a un lugar donde se dice que había aguas medicinales. Al llegar allí, toma las aguas, no le hacen efecto y entonces él pide permiso para ir a otro manantial que está en los Pirineos. Y entonces dice, bueno, allí en los Pirineos, venga, y la Inquisición, con el aval médico, era un hombre también de muchos contactos, va para allá y aprovechó el descuido de los guardias para huir, cruzar los Pirineos, marcharse a Francia, pasarse allí las noches banqueteándose con sus amigos ilustrados, que no tiene nada que ver la ilustración francesa con la hispánica, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces aquellos ilustrados son ya los protoliberales de la Revolución Francesa que están allí. ¿Y qué ocurre? Que se produce la Revolución Francesa, caen en desgracia los mismos que habían sido ideólogos de lo que luego se radicaliza en esa revolución, caen en desgracia, unos ejecutados, otros en prisión, el mismo acaba en prisión, consigue escaparse de nuevo de la prisión y al escapar de la prisión consigue llegar a España y él mismo se entregó a la Inquisición y le pidió a la Inquisición que lo juzgaran para cumplir la condena que le faltaba y además le juzgasen por haberse fugado. Y la Inquisición no solo no lo volvió a meter en prisión, sino que le perdonó el tiempo de condena que le quedaba y además no fue juzgado por haberse fugado. Entonces, con un gran agradecimiento, él publicó una obra que la dedica a la Inquisición, donde se lamenta de los errores que él había mantenido anteriormente y cómo ha vivido en sus carnes lo que es ese régimen en Francia de terror que él previamente había defendido que se implantase en España y ha conocido y ha podido comparar además una cárcel de la Inquisición española con una cárcel francesa, entonces ya él recula y empieza a defender todo lo contrario de lo que él previamente había mantenido. Sí, bueno, en el fondo, para terminar, yo creo, Guillermo, en el fondo quizás muchos de los que están aquí, quizás digo, que no solamente existió la Inquisición española, también existió la Inquisición francesa, la inglesa, la alemana, o sea, hubieron varias Inquisiciones. Eso es importante. Por eso quise yo hacer una comparativa en el libro. En el libro hay una gráfica que me la hizo, yo le pasé las cifras y me la hizo mi amigo Juan Pablo de Anca y la incorporé al libro. Ahí se pueden ver las cifras, primero, por un lado, comparadas las cifras de la Inquisición española con las de otros países. Y segundo, una comparación entre lo que hizo la Inquisición española y lo que han hecho otras instituciones de la historia que muchas veces presumen de ser humanitarias. Claro. Bueno, aquí les voy a poner finalmente compartir pantalla para los que les interese comprar el libro de Guillermo, que justamente analiza muchos temas y dentro de esos temas analiza magistralmente todo el tema de las inquisiciones, podríamos decir. Pero un poquitito voy a ponerlo acá para compartir pantalla. Espérense un poquitito. Espera un poquitito, disculpa. Ahí voy a poner. Aquí estoy compartiendo entonces el libro para los que... Ahí lo ven, ¿o no? ¿Se ve? Se ha visto y se ha vuelto a quitar. Ah, espera, ahí está. Ahí sí. No. Ahora se ve. ¿Se ve o no? Sí, sí. Ah, no, parece que no. Espera. Ahora ya se quitó otra vez. Sí, espera un poco, que voy a... Ahí está, ya. Que me ha costado un poco. Y ahí sí.
Ahí lo pueden ver, ¿o no? Sí, sí Ese es lo el libro. España, esencia y origen. Que por cierto, me viene a la memoria respecto a lo astrológico, la primera universidad del mundo que puso como libro de texto la obra de Copérnico fue la de Salamanca y fue el inquisidor Diego de Zúñiga. Al otro lado de los Pirineos, a la gente los llamaban brujos y les quemaban por creer en la- defender los movimientos de la esfera terrestre. Claro. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí les puse ya el libro para los que quieran comprarlo. Como tú dices, Guillermo, se puede, yo este lo traje por Amazon, y es muy interesante y sobre todo, para finalizar, yo creo, a mí lo que me llamó mucho la atención de tu libro, Guillermo, es también todo el tema, cómo la hispanidad trató el tema de las mujeres. A propósito del feminismo que hoy día está tan en boga, cómo trató la iglesia, el hispanismo, todo el tema de las mujeres, los derechos de las mujeres, realmente fascinante lo que tú ahí explicas, la importancia que tuvieron, los cargos que tuvieron. Entiendo que la asesora de la reina Isabel la Católica era una mujer. Efectivamente, Beatriz Galindo, la latina, en cuyo honor lleva el nombre la asociación de la que desde hace algún tiempo tengo el honor de ser presidente. Beatriz Galindo era lo que se llama, aparte de maestra de la reina, era la maestra de latín, era lo que se llamaba asesora en letras. Ha habido por ahí alguna persona que de modo mezquino ha dicho que no era más que una simple criada, como si la palabra criada en el siglo XVI significase pues eh, una pobre mujer que de un rango social mucho más bajo que el del monarca, que es contratada para que por muy poco dinero, a cambio de fregar las escaleras y servir la comida, pues estar allí, cuando realmente una criada en el siglo XVI, pues una criada de un rey, pues generalmente era gente de alta alcurnia. Es decir, hay criados, se habla de criados también, criados que son duques, criados que son condes, marqueses, gente con varias grandezas de España y memoriales que son mayordomos. Es decir, es una cosa tan anacrónica y absurda cuando han dicho eso, que es como si decimos que Carlos Martel no estuvo en la batalla de Poitiers porque, porque, claro, en la batalla de Poitiers, ¿cómo va a estar ese? Si era el mayordomo del Palacio de Austrasia, estaría en el palacio sirviendo el té. ¿Qué pintaba ese hombre con una espada allí luchando contra los moros? Pues como era el mayordomo, pues estaba allí con una pajarita y con una bandeja sirviendo el té. Claro. Bueno, si te parece, Guillermo, lleguemos hasta aquí por el tiempo. Yo sé que allá tú estás, allá son 6 horas más, son como ya las 11:30, ¿o no? 11:30, sí. 11:30 de la noche. Eh, bueno, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, queríamos agradecerte, Guillermo, por todo tu tiempo, por toda tu sabiduría, y por conocer un poco más. Gracias a ti, Cristian, por la invitación. Sí, conocer a este gran personaje, Diego de Deza, en, en toda su dimensión completa, que era académica, religiosa, espiritual, como inquisidor, y sobre todo para nosotros los del otro lado del océano, ¿no es cierto? De alguna manera le debemos nuestra existencia a Diego de Deza, Y que los de este lado también. sí, efectivamente, sí, un gran hombre. Porque este lado no habría sido este lado sin América. Bueno, Habría sido otra cosa. yo creo que un tercer libro que tienes que escribir es sobre la historia y la vida de Diego de Deza. Una investigación. Hay un tercer libro que lo tengo esquematizado ya, no lo tengo medio escrito como el otro, y que no sé si lo llegaré a hacer,
pero es que en la medida en contribuir en un aspecto de la leyenda negra apenas tratado, que es el de las libertades en el mundo hispánico, que lo he titulado La Tierra de la Libertad. Un título maravilloso. La historia, entre otras razones, es comparar las libertades concretas reales que había en el mundo hispano y compararla con lo que había al otro lado de los Pirineos. Sí. O en el Islam. Bueno, ese es un tema fantástico y maravilloso. Sí. Bueno, queríamos agradecer entonces, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Hemos aprendido esto, bueno, toda esta ponencia tuya, este trabajo, lo estamos grabando y lo vamos a subir después a YouTube para aquellas personas que quieran volver a verlo. Te agradezco una vez más y bueno, quedaremos para una próxima conferencia sobre algunos de los temas ¿cómo se llama?, que tú has planteado. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti y a todos los presentes por su atención. Gracias. Bien.